Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 15. En esta mañana nos corresponde meditar en los versículos 5 y 6 del capítulo 15 de Apocalipsis. Dice así: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En esta mañana nos corresponde retomar en el capítulo 15 la introducción que se hizo de ese capítulo. En la introducción había 7 ángeles en pie con las 7 plagas, listos para recibir la orden de derramar las copas de la ira sobre la humanidad. Pero hubo un interludio, hubo un paréntesis en el capítulo, y ese paréntesis lo propiciaron los creyentes o los redimidos o la multitud en el cielo, que entonó una canción. ¿Recuerdan? Que eran 2 signos que se constituyeron en uno. Sí, el cántico de Moisés y el cántico de los redimidos, que fue como un preámbulo, que fue como un acto protocolario antes o previo a este hecho jurídico que tiene que ver con la serie de las 7 copas. Terminado ese preámbulo o ese preludio, ¿sí?, o ese acto protocolario de una canción o de un acto musical, ¿sí?, de una música, de una coral de los creyentes donde entono: porque tú eres digno y por tu voluntad existimos, y quién no te temerá a ti, oh Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras. Entonces, acto seguido dice: después de estas cosas miré. Es decir, retoma los hechos que venían anteriormente y ahora se van a comenzar a ejecutar. Esa primera parte, después de estas cosas miré, nos indica que efectivamente lo anterior sí fue un paréntesis. Sí fue un paréntesis que se dio para preparar el ambiente y para preparar todo el escenario para lo que viene. Lo que viene es extraordinariamente magnífico. 7 ángeles con 7 plagas van a derramar 7 copas de la ira. Eso es extraordinario. Ahí nos vamos a ocupar el resto del libro de Apocalipsis. La última serie, 3 series: las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Las 7 sellos indican la revelación de Dios. Las 7 trompetas indican la ejecución del plan de Dios. Y ahora las 7 copas indican la consumación de la historia de la redención. Estamos ante serie de 7. Y este preámbulo protocolario nos prepara para la serie más extraordinaria del libro, que es la serie más amplia, es decir, la que tiene más información, la que tiene más detalles, pero también la serie final, la serie que consuma toda la historia. Entonces estamos ante un evento extraordinario, hermoso y grandioso, pero también terrorífico. Después de estas cosas, es decir, después del cántico de los redimidos, que recuerdan que la historia de la redención ha pasado por martirio, por sufrimiento y por grandes obras, incluida la redención, miré y he aquí. Recuerden que estas expresiones son expresiones comunes en el libro de Apocalipsis. Son expresiones adverbiales que indican acciones comunes en el libro. He aquí, una vez más, estamos ante un nuevo hecho. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tema de la predicación en esta mañana es justicia de gala, o una gala de justicia, ¿sí? Cuando se va a sentenciar o a abrir un tribunal para dar un veredicto final, pues obviamente hay una gran gala, ¿sí?, que rodea y que anuncia que hay una sentencia final. No se hace de cualquier manera. Si hay un tribunal y hay una citación para dar un veredicto, todo lo que rodea ese veredicto es una gala, ¿sí? La entrada del juez, la entrada de los testigos, todo lo que rodea, y a veces lo hemos visto en películas, o algunos pueden ir a las salas de juicio aquí en nuestra ciudad, que son abiertas, y pueden presenciar esas galas jurídicas. Son extremadamente pulcras y hermosas y elegantes, pero también son terroríficas, porque sabemos que entra el juez y que el juez lleva en su mano un veredicto, una sentencia, y que eso que el juez dictamine en esa sala se tiene que cumplir. Entonces hay silencio en la sala, hay reverencia, hay respeto,
hay temor en algunas partes de los que están presentes allí, porque saben que de esa sala de juicio hay una conclusión. Nosotros estamos ante ese momento, y ante ese momento por lo que el texto nos va a describir. Dice: miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y es lo primero que vamos a meditar en esta mañana. Lo que el texto nos dice fue: el cielo fue abierto. La pregunta es: ¿estaba cerrada? No, el cielo estaba abierto. ¿Pero qué fue abierto en el cielo? Dice: el templo del tabernáculo del testimonio. Y casi que aquí estamos ante un hecho redundante o reiterativo o enfático del texto, porque nos dice primero que fue abierto el templo. Pero ¿qué más dice? El templo del tabernáculo. Pero el templo del tabernáculo son dos cosas distintas. Y luego dice del testimonio. Es casi como una reacción en cadena, ¿cierto? Como un efecto dominó para llevarnos al centro de lo que nos quiere decir. Hay tres cosas que están siendo descritas aquí en el capítulo. Una cosa es el templo, otro es el tabernáculo y otro es el testimonio. ¿Por qué el que está viendo la visión, que es Juan, lo ve y lo describe de esta manera, como si fuera una reacción sucesiva de hechos o relato sucesivo de hechos para llevarnos al centro de lo que él nos quiere indicar? ¿Qué es el centro del mensaje? ¿El templo? No. ¿El tabernáculo? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el centro del mensaje? El testimonio. El testimonio, porque estamos hablando de un hecho jurídico, de un tribunal, donde hay un juez, donde hay un arbitramiento y se tiene que concluir un hecho. Y en ese hecho lo más importante no es el tabernáculo, ni el templo. Lo más importante es el arca del testimonio. Eso ya es importante para nosotros, porque lo que estamos viendo aquí es un relato interesante de lugares y de hechos y de eventos para llevarnos al centro de lo que nos quiere narrar, primero. Segundo, el narrador del relato, que en este caso es Juan, el que ve la visión, va de más a menos. Es decir, va de lo más grande. ¿Qué era lo más grande y lo más multitudinario y bello para la nación de Israel? El templo. El templo. El templo era lo más extraordinario porque lo habían tenido por lo menos por 400 años. El templo era uno de los emblemas de la adoración judía o hebrea. El templo era una de las grandes bellezas del pueblo y de la nación. Cualquier persona que visitaba Israel, ¿dónde quería ir? A Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, ¿dónde quería ir? Al templo. Era el lugar obligado para ir, para conocer, no solamente por la simbología, no solamente por la belleza, por su riqueza, sino porque era el centro de la adoración del pueblo judío. Pero luego del templo nos manda a otro lugar que ya no existía: el tabernáculo. El tabernáculo fue una tienda portátil, fue como una tienda de campaña, como una especie de circo, ¿sí? De carpas, de tiendas que se armaban constantemente donde el pueblo estaba, pero que hacía parte del centro también de la adoración del pueblo de Israel. Antes del templo de Salomón existió el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, eran carpas, eran construidas con pieles y con tejidos, con telas, y existió en el pueblo desde la salida de Israel de la esclavitud hasta la construcción del templo. No se sabe exactamente cuánto tiempo funcionó el tabernáculo. Algunos hablan de 200 años, 300 años, pero no sabemos con exactitud. Lo cierto fue que era un templo portátil o una tienda de campaña. Fue extraordinario, pero no era maravilloso. ¿Sí? No tenía la belleza, la riqueza, la historia que tuvo el templo de Salomón. ¿Sí? Porque eran unas carpas. ¿Sí? Y a nadie quisiera vivir permanentemente en carpas. A nosotros nos gustan las carpas o las tiendas de campaña cuando salimos un fin de semana a acampar. Ahí es buena una tienda de campaña, pero vivir en una tienda de campaña toda la vida, en una carpa, pues ya no nos parece agradable. Quisiéramos tener una casa adecuada o un templo adecuado. Pero luego de esa descripción del lugar del tabernáculo, el narrador nos va a llevar a otro lugar que es distinto, que era una de las partes o de los símbolos del templo y del tabernáculo, que se llama el arca del testimonio. Y eso es lo que nos va a decir. He aquí fue abierto en el cielo el templo
del tabernáculo del testimonio. Entonces, donde nos vamos a detener en esta mañana es en el arca del testimonio. El arca del testimonio también se llamaba el arca de la alianza, también se llamó el arca del pacto, también se llamó el arca de la fuerza, y se llamó el arca del poder y el arca de Dios o del arca de Jehová. Es decir, tuvo muchos nombres. No solamente tuvo un nombre ese lugar o ese utensilio del templo o el tabernáculo, tuvo muchos nombres. ¿Por qué aquí en este momento se va a registrar como el arca del testimonio y no como el arca del pacto? ¿Por qué aquí no se la reconoce como el arca del poder, que también se le atribuye ese nombre? Y recuerden que ese fue el cántico de los redimidos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pudiera Juan decir, acto seguido vi el arca del poder. ¿Por qué no relaciona los grandes hechos de Dios y el poder de Dios con el arca del poder o el arca de la fuerza, sino más bien con el arca del testimonio? Claramente sabemos que aquí lo que nos va a advertir es un hecho jurídico, y ante un evento jurídico se requieren testigos y se requieren testimonios o evidencias contundentes que validen el hecho o la conclusión que se va a dar en este juicio. Miré el arca del testimonio. Yo quiero que hagamos memoria un poco. En el tabernáculo, que fue la tienda móvil que Dios ordenó a Moisés construir en el desierto, esa arca tenía tres lugares principales: el atrio o patio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿cierto? En el atrio había dos partes principales, que era el altar del sacrificio y luego el lavacro o la fuente, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes y las personas que iban a entrar. Y luego estamos en el segundo lugar, que era el lugar santo. En el lugar santo habían tres elementos o tres utensilios, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? El altar del incienso, ¿sí? La mesa de los panes de la proposición y el candelero. El candelero que estaba encendido 24 horas o permanentemente. Ahí entraban los fieles que podían participar de la homilía o de la ceremonia o de la enseñanza, y se sentaban o se quedaban ahí para escuchar. Y luego, separado por una cortina o por un velo, estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo había un utensilio principal, y ese utensilio principal se llamaba el arca de la alianza, o el arca del testimonio, o el arca del pacto, que era como una mesa como esta, un cofre como eso, ¿sí? Más o menos de 1,20 de alto por 1,20, 1,40 de largo. Era una especie de una mesa, un cofre, y ese cofre tenía varias partes. En la parte superior tenía el propiciatorio. El propiciatorio se llamaba también el lugar del perdón, que era donde el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre y declaraba el perdón de los pecados de los que estaban en el lugar santo. Era el propiciatorio. Pero debajo, como en un entrepaño, como en un cajón, habían tres elementos. Esos tres elementos no fueron arbitrarios o al azar que a Moisés se le ocurrió, sino que fueron orden de Dios, que él tomara esos elementos y los pusiera. ¿Qué elementos había en ese entrepaño o en esos cajones de ese cofre, que se llamaba el cofre de la alianza o el arca de la alianza? Estaba en primer lugar una réplica de las 10 tablas de la ley, o de los 10 mandamientos, o las tablas de los mandamientos de Dios. Eran las tablas de piedra, ¿sí? Estaba ahí debajo del propiciatorio. Estaba también una porción de maná. Dios les dijo qué cantidad tenían que guardar, no fue la cantidad que ellos quisieron, una cantidad especial, un efa tenía que ser guardado y puesto ahí. Y estaba también la vara de Aarón, que reverdeció. Los tres elementos Dios los ordenó para dar, ¿qué? Testimonio. Esos tres elementos daban testimonio, ¿de qué? De la verdad de Dios o la ley de Dios. Testimonio de la forma providencial como Dios había cuidado a su pueblo y los había alimentado, el maná, pero testimonio también del poder de Dios con la vara, porque la vara representaba el poder de Dios para cuidar y preservar. ¿Se acuerdan cuando Moisés ponía la vara en el piso se convertía en serpiente? Pero ¿se acuerdan que cuando tocó el mar rojo se abrió? Y cuando tocó la peña, salió agua de la peña.
Era una señal del poder de Dios para proteger y dirigir, pero también una señal de inmortalidad porque la vara reverdeció. Una señal de la inmortalidad que tiene el pueblo de Dios, o de cómo Dios, a través de la resurrección de Cristo, preserva a su pueblo para que viva por siempre con él. Eran tres elementos muy importantes. Dios le dijo a Moisés: guárdelos en esa arca, mantengan siempre allí, y cuando sus hijos pregunten, esos tres elementos sirvan como testimonio. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar en esa justicia de Gala, o en esa justicia especial que se va a dar aquí en este capítulo, es que hay testimonio. Y no es un testimonio de Dios para nosotros, sino el testimonio que testifica públicamente de que Dios sí nos ha dado evidencia de salvación, y nosotros, pues muchos de nosotros no la hemos obedecido, y entonces esos elementos testifican contra nosotros. Es importante lo siguiente: nosotros pensaríamos que lo más importante de los tres lugares que se nos describen aquí, el templo, el tabernáculo y el arca de la alianza, que lo más importante sería el templo. Quiero decirles que no. Lo más importante no era el templo. Entonces alguien diría: entonces el tabernáculo. No, señores, lo más importante de todos esos tres lugares era el arca de la alianza. No existía templo sin arca de la alianza, y no existía el tabernáculo sin el arca de la alianza o el arca del testimonio. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo, lo primero que le dio las instrucciones y el diseño para construir fue el arca de la alianza. De todo lo que Moisés debía construir en el desierto, lo primero que debía construir era el arca. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés: mi presencia estará contigo en el arca, representada, simbolizada en el arca de la alianza. Lo demás se iba construyendo poco a poco, pero lo primero era construir el arca de la alianza. Ese cofre, esa mesa que representaba como un trono y que era como la base donde el juez o el sumo sacerdote dictaminaba justicia, era lo más importante de construir. Y se le hizo una gran inversión también. Tenía que ser en la madera más fina, que era madera de acacia, tenía que ser forrada en oro puro, ¿sí? Y tenía unas condiciones específicas. Tenía 4 anillos, uno en cada esquina, y en esos anillos se tenían que poner unas varas, de tal manera que nadie podía tocar el arca. Era un utensilio exclusivo, solo se podía ver. ¿Y sabe quiénes lo podían ver? Solo el sumo sacerdote, una vez al año. El pueblo no lo podía ver, porque estaba separado por la cortina en el tabernáculo. Y si se sacaba esa arca y se tenía que trasladar a otro lugar, se tenía que tapar con esa cortina, de tal manera que nadie la viera. Y los levitas no la podían ver, no la podían tocar, solo lo tenían que transportar en los hombros a través de unas varas cubiertas de oro que tenían que llevar. ¿Por qué tenían que tener tanto cuidado esta arca de que no se tocara, de que no fuera vista, de que no fuera manipulada por nadie? Porque representaba la presencia pura de Dios y la justicia perfecta. Representa el trono de Dios, donde Dios imparte justicia. ¿Y alguno de nosotros puede llegar libremente a su trono? ¿Podemos llegar y tocar y hacer lo que queramos en el trono de Dios? Imposible, no estaba permitido. Recuerden que en una oportunidad estaban transportando el arca y trastabillaron los que la estaban llevando, y algunos se arrimaron para sostenerle que no cayera en el piso, y esas personas murieron inmediatamente, porque no estaba permitido tocar el arca. Era un lugar muy, muy exclusivo. Entonces, lo que quiere decir aquí la Biblia es: fue abierto en el cielo el arca del testimonio, el arca de la alianza, el arca que significa la presencia de Dios, donde hay 3 elementos principales que testifican o atestiguan de que Dios sí nos ha dejado un mensaje. Estos 3 elementos atestiguan que Dios nos ha dejado su palabra y su ley para que nosotros la creamos. El arca del testimonio. Hermanos queridos, no hubo nada más deseado por los enemigos del pueblo de Dios que el arca de la alianza. Cuando los enemigos, los filisteos, los moabitas, amonitas o cualquier otro pueblo visitaba, invadía Jerusalén, invadía el templo, ¿qué querían llevarse? El arca.
Era como una urna sagrada para los pueblos paganos, de tal manera que ellos decían, si tenemos el arca con nosotros, vamos a vencer las batallas que tengamos contra cualquier pueblo. Y fue robada en varias oportunidades. Pero cuando era robada, ¿saben qué le venía a esos pueblos que se robaban el arca? Plagas, mortandad, epidemias, no bendición. Pero cuando estaba en el pueblo de Dios, venía bendición de Dios para el pueblo. Era una cosa interesante. El arca de la alianza fue finalmente robada y destruida, se cree, por Nabucodonosor. ¿Sí? No tenemos ciencia cierta los detalles, pero sabemos que cuando el templo fue destruido es la única mención en la Biblia, la última mención que tenemos al arca. Lo más probable es que Nabucodonosor la destruyó al destruir el templo y robarse el oro y la plata y llevársela para Babilonia. Pero no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que el arca ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque Dios dijo que ya no era necesaria. Sí, que el arca iba a cumplir un propósito temporal, pero que luego Dios, a través del cumplimiento perfecto de todas las profecías, iba a dar testimonio de que ya no era necesario ese lugar físico o ese símbolo o ese utensilio, sino que iba a ser únicamente necesario la fe verdadera y la obra de Jesucristo cumplida. Número 789 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. El arca del testimonio. En 2 de Crónicas 6:41 dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Y luego en Éxodo 43 y 21 dice, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio que como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, el nombre como nosotros más comúnmente conocemos el arca es el arca del pacto. Y ese es un nombre legítimo, que muestra que Dios estableció un pacto y que el pacto de redención se resume o se sintetiza en el arca del pacto. Pero nosotros también lo conocemos como el arca de la alianza, que sería un sinónimo de pacto. Pero aquí en estas menciones que leímos, habla del arca del testimonio. Es decir, ese cofre, o esa arca, o esa mesa, sirve como testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Dios hizo un pacto con su pueblo, y que Dios va a salvar a su pueblo. Pero esa arca también sirve como testimonio contra los que rechazan la obra de Dios, porque Dios dio un pacto, Dios estableció testimonio, pero la mayoría lo desobedecieron. Es decir, en esa arca se resume no solamente la gracia para los elegidos, sino también la sentencia, la justicia contra los réprobos que rechazan la obra de redención. Es importante eso, porque es lo mismo que más adelante la Biblia va a decir, que la palabra es como una espada de doble filo, que da testimonio de salvación, pero también da testimonio de condenación para los incrédulos. Entonces la Biblia dice que Dios hizo un pacto. Jeremías 31 al 33 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos queridos, Dios dice, yo haré un pacto. Ese pacto simbólico, ese pacto visible se representa en el tabernáculo y en el arca del testimonio, y luego en el templo y en el arca del testimonio. Pero ese pacto visible se representa invisiblemente en la ley grabada en la conciencia. ¿Sí me hago entender? Es decir, tenemos dos testimonios. Tenemos un testimonio visible, que era el arca de la alianza, ¿sí? Que era el mobiliario del templo, donde muestra todo el carácter de Dios y el carácter de la justicia de Dios.
Pero ese pacto visible, Dios lo hace invisible, es decir, obrando por el Espíritu Santo a través de la regeneración y a través de los elegidos que son salvos por gracia y que son sostenidos porque Dios da testimonio a ellos de que son hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces retomemos el texto. El texto dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo. La pregunta es: ¿hay templo en el cielo? Porque el templo estaba en Jerusalén, y el templo Dios lo dio para que el pueblo se reúna temporalmente, ¿sí? Y luego dice del tabernáculo, y uno dice: oh, ahora hay tabernáculo en el cielo. No, nunca hubo tabernáculo en el cielo, porque la tienda de campaña era para que el pueblo se reuniera y la presencia de Dios descendiera y se comunicara con los líderes del pueblo y con el pueblo en general, y les diera o les revelara su voluntad. Pero luego dice del testimonio. Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que se abrió en el cielo? ¿El templo, el tabernáculo o el arca de la alianza? ¿Qué fue lo que Dios ordenó desde el principio construir? El arca del pacto. El arca del pacto lo que muestra es que Dios hizo un pacto. ¿Cuándo hizo Dios ese pacto? En la eternidad, y lo hizo consigo mismo. Es decir, ese utensilio sí representa justamente el trono de Dios. El templo ni el tabernáculo representan el trono de Dios. Lo que representa el trono de Dios es el arca del pacto, porque el pacto es eterno y el juicio y la sentencia también es eterna, y Dios estableció todos los parámetros o las disposiciones de la redención desde la eternidad. Entonces lo que nos está diciendo aquí Juan es: yo vi que Dios en el cielo abrió su trono, ¿sí? O se dispone para dictar sentencia en su trono, o se dispone para cumplir o consumar la historia de la redención representada simbólicamente a través del arca del testimonio. No el arca del pacto, aunque también lo es. ¿Por qué el arca del testimonio? Porque ahora necesitamos las pruebas, las evidencias y los testigos de que lo que se va a hacer es justo y es veraz. De tal manera que nadie tenga excusa, que la sentencia que se va a dictar es justa y es eficaz. Se requieren testigos, se requiere testimonio, y qué mejor que el arca del testimonio. Y luego dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y ahí ya uno comienza a imaginarse una cantidad de cosas. ¿Cómo así? Se abrió el arca de la alianza, o se abrió el trono de Dios que está representado aquí por el arca de la alianza, y una vez se abre salen 7 ángeles con 7 plagas. Uno dice: ¿qué había en ese arca de la alianza entonces? ¿Estaba llena de plagas? ¿Retenía ángeles y mensajeros allí, y que ahora una vez se abre salen en estampida para ser mostrados o ser presentados a la humanidad? Por supuesto que no está hablando literalmente ni de 7 ángeles ni de 7 plagas. Recuerden que cuando se abre el arca del testimonio hay 3 elementos en el arca del testimonio. Pero yo quiero que ustedes recuerden que con las travesías que sufrió el arca del testimonio, antes, en el periodo de los jueces, y luego el comienzo de los reyes, especialmente el rey Saúl y el rey David, se perdieron 2 elementos. El arca se puso en el templo, pero recuerden que hubo mucho desprecio de algunos reyes y algunos sacerdotes por los objetos sagrados, y en ese desprecio y en esa transición de los objetos sagrados se perdieron 2 elementos. ¿Ustedes saben cuáles fueron los 2 elementos que se perdieron de los 3 que estaban? Que no fueron hallados, dice la Biblia, en Reyes. Se perdió la porción de maná y la vara de Aarón. No fueron encontrados. ¿Qué fue lo que siempre permaneció en el arca? La palabra de Dios representada a través de las tablas de la ley, o a través de las tablas de piedra, o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, eso no es casual, hace parte de la providencia de Dios y parte del plan. Se perdieron 2 de los elementos que Dios les había dicho que permanecieran siempre para contar la historia. Cuando sus hijos les pregunten: ¿qué es esto?, ustedes les dirán: esta es la porción de maná con la cual Dios nos alimentó milagrosamente en el desierto.
Y esta es la vara que Dios le dio a los caudillos del pueblo para guiar al pueblo. Y esa vara reverdeció, símbolo de la vida nueva que tenemos, o de la inmortalidad, y de la obra de Cristo resucitando y venciendo la muerte. Pero ¿por qué se pierden esos dos elementos y no se pierden las tablas de la ley? Es muy importante que en este momento nos diga, cuando se abrió ese cofre, cuando se abrió el arca del testimonio, salieron 7 ángeles con 7 plagas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué fue lo que salió? ¿Qué fue lo que se abrió realmente ante los ojos de Juan? La ley de Dios. Lo que se abre es la ley de Dios, la palabra de Dios, que fue abierta, o al abrir el cofre, o al abrir el arca de la alianza, se abre la ley de Dios, o se quedan expuestas los mandamientos, o las tablas de los mandamientos de Dios, que son el testimonio vivo de la justicia de Dios. ¿Y qué contienen, o qué dicen esas leyes de Dios? Maldito aquel que no obedeciere las palabras de esta profecía. Maldito aquel que no guardare todas las palabras de la ley. Recibirá toda clase de maldiciones y de plagas y de epidemias vendrán sobre él. Cuando el texto dice que salieron 7 plagas, uno dice, no, pues eso no le habían hecho aseo por largo tiempo. No, lo que está diciendo es cuando se abre la palabra de Dios, la palabra nos dice que vienen plagas y que vienen sentencias y que vienen efectos de la justicia de Dios sobre los incrédulos para mostrarnos que Dios es justo. Es decir, la justicia de Dios tiene un testimonio, que es el arca de la alianza, o el arca del testimonio, pero también cuando se va a impartir justicia, necesariamente tenemos que recurrir a las normas de Dios. ¿Cuál es la normativa que regula la justicia de Dios? La palabra de Dios. No se puede establecer justicia sin la norma. Eso es imposible. Nosotros como predicadores no podemos decir la Biblia dice sin abrir la Biblia. O Dios dijo sin la Biblia. Por eso hoy en día hay tanto error en personas que dicen Dios me dijo. ¿Sí? Yo venía para la iglesia y Dios me dijo. O estando en el camino Dios me habló. No, si Dios no le habla por la Biblia, ¿qué dice la Biblia? No le ha amanecido. Porque la única forma veraz, justa, eficaz como Dios habla es a través de la palabra de Dios, porque la palabra es la normativa legal, jurídica y oficial por la cual Dios habla y por la cual se imparte sentencia. Es decir, cuando Dios abre su libro para impartir justicia, ¿qué es lo que aflora contra los incrédulos? ¿Qué es lo que salta? Plagas, consecuencias, efectos nocivos de maldad por lo que ellos han hecho. Porque la Biblia dice, aquel que no haga morirá, aquel que incumple el reo de muerte, aquel que no obedezca, le vendrán plagas y maldiciones nunca vistas. No está diciendo que cuando abrieron el arca de la alianza salió un poco de plagas del cielo. Eso es inverosímil, eso es increíble. Se necesita mucha imaginación para pensar eso. Lo que está diciendo es cuando se abre el trono de Dios o el tribunal de la justicia, cuando se destapa ese trono y el juez se pone frente a ese trono o a esa mesa para impartir justicia, lo primero que él tiene que hacer es abrir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que establece la forma de dictar sentencia. No se puede dictar sentencia sin la palabra, que es la ley eterna, justa y veraz de Dios. Y esos 7 ángeles, ¿qué representan? Pues el mensaje de Dios, o los mensajeros de Dios, que a lo largo de la historia de la redención, ¿qué hicieron los mensajeros de Dios? Predicaron la palabra. Desde Génesis 3 hasta el final de los días, ¿qué han hecho los mensajeros de Dios? Predicar, 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 predicar. Y predicar que crean, que se arrepientan. ¿Y qué han hecho los incrédulos? Despreciar. Entonces, como ellos han despreciado la ley de Dios, ahora se abre la ley ante sus ojos. Y lo único que salta ante sus ojos son plagas. Es decir, consecuencias. Es decir, resultados. Es decir, efecto jurídico, real y justo contra ellos, que sirve como evidencia de que ellos hollaron la ley de Dios, la pisotearon y la despreciaron.
¿No es esto maravilloso? Muchos le ponen ciencia ficción a estos capítulos, pero aquí no tiene nada de ciencia ficción. Lo que nos está diciendo es, Dios va a establecer sentencia, y la forma como lo va a hacer es en el arca del testimonio o el arca de la alianza, que es el símbolo o el utensilio más extraordinario de toda la revelación del Antiguo Testamento, y lo primero que va a hacer es abrir su norma. Y al abrir su norma saltan a la vista una cantidad de resultados que vienen contra los incrédulos. Esas plagas no vienen contra los creyentes. Ahora recuerden que el texto anterior, el pueblo cantaba el cántico de Moisés, y el cántico de Moisés decía, grande y maravillosa son tus obras, y ellos habían presenciado días anteriores 10 terribles plagas que devastaron a Egipto, el imperio dominante del momento. Y esas 10 terribles plagas ellos las habían visto el caos en Egipto, el dolor y la angustia. Y ahora Dios dice, nuevamente va a ser abierto el libro de la ley, que mis mensajeros o los pregoneros de justicia los han expuesto a lo largo de la historia, que el sistema sacerdotal y jurídico pregonó, y al ser abierto lo que salta a la vista son plagas, es decir, acciones punitivas o acciones jurídicas contra los que han despreciado la ley de Dios. Y del templo salieron, entiéndase, del arca del testimonio, ¿cierto? O al abrir la ley en ese santuario, salen los 7 ángeles que tenían las 7 plagas para ser derramadas sobre la tierra. ¿Cómo les parece, querida iglesia? Estamos hablando de justicia, ¿cierto? No es ciencia ficción, es la justicia de Dios representada a través de elementos históricos como el templo, el tabernáculo y el arca de la alianza, pero representado también a través de los símbolos que Dios puso dentro del arca, que servirían como testimonio. Recuerden cuando el rico habla con Abraham y le dice en esa parábola, dice, manda a Lázaro, ¿cierto?, para que predique a mis hermanos y sean librados de esta aflicción o de este tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, a la ley y la palabra la tienen, que la escuchen. Hermanos queridos, estamos ante una gala interesante de justicia, donde lo primero que sale en el escenario es el trono, o la mesa donde se imparte. ¿Sí? Eso es importante porque aún hoy en día existe, ¿no? En los estrados judiciales existe la mesa, o donde está el juez, y luego están al frente los testigos o los sindicados, a los cuales se les van a imputar cargos o se les va a dar la sentencia, y el juez tiene que estar atrás de la mesa, pero mientras él no se haga al lado de la mesa o del trono o del tribunal, no arranca la sesión. ¿Sí? Es lo primero que nos está diciendo. Luego, cuando llega el juez y se pone frente a la mesa o al tribunal o al estrado para impartir justicia, él tiene que abrir la ley o los códigos o las normas, porque es sobre la base de esas normas que él va a dictar sentencia. Él no puede decir, pues a mí me parece, porque eso es viciado, eso no es justo. Él tiene que decir, la ley dice, y según el código tal, el artículo tal, se violaron estas normas, esta es la sentencia y este es el veredicto. Así funciona, y así funciona la justicia de Dios, porque la justicia humana es una evidencia de la justicia de Dios. Y lo tercero que nos va a decir acá en el texto es, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Sí? Miren el matiz que toma el texto, porque el matiz que tenía aquí anterior es 7 ángeles con 7 plagas, y uno se asusta, ¿sí? Especialmente si son de esas plagas que uno le tiene tanto miedo, tanto pavor. Pero luego dice, estos 7 ángeles estaban vestidos de lino resplandeciente y limpio y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahí nos muestra toda una postura y un vestuario adecuado para la ocasión, pero también un vestuario elegante, resplandeciente, específico, único para el momento. No estaban teñidos de sangre. Recuerden que en otros episodios de Apocalipsis los que aparecen están tinturados de sangre, salpicados de sangre.
¿sí? Por la guerra, por el martirio, por el sufrimiento. En este caso, estos 7 ángeles, dice, están con un lino limpio y resplandeciente. El lino es una de las telas más antiguas que existen en la humanidad. Y es una de las telas más finas también, y en la época antigua de las más elegantes. ¿Quiénes vestían de lino? Los reyes, los sacerdotes, ¿sí? Vestían de lino. No era un vestuario común para cualquier persona. Ese era el vestuario específico de los sacerdotes y de los reyes y de los hombres poderosos. Aquí está diciendo que estos ángeles van vestidos de lino limpio y resplandeciente. Es decir, ¿quiénes son estos ángeles entonces? Porque si están vestidos así, no son cualquier clase de mensajeros, sino que son unos mensajeros supremamente honoríficos, honrados, y que están en una postura de autoridad muy impresionante, porque dice, van vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos aquí su pecho o su cintura con cintos de oro. Y dice, hermoso, ¿cierto? Elegante esto, porque los que están aquí oficiando o que están como protagonistas en esta escena son personas muy elegantes, muy bien vestidos, impecables y preparados para una ceremonia que es una ceremonia muy importante. Esta ceremonia es una ceremonia jurídica, es una ceremonia de juicio. Estamos ante un tribunal, ante un juez y ante una norma abierta. Se va a dictar sentencia. ¿Quiénes presencian esa sentencia? ¿Quiénes están allí? Dice 7 ángeles vestidos de lino limpio. ¿Quién no quisiera vestirse de lino limpio? Porque el lino era un vestido finísimo. ¿Y ustedes saben de qué hacían el lino? De una planta. De una planta, y esa planta se llamaba la planta de lino. Hoy en día se llama linaza, que nosotros la conocemos. Pero era de esa planta, que era la planta de lino, que era una planta pequeña, una planta muy común en Egipto y también en algunos lugares de Palestina, y de esa planta, que es la planta más antigua conocida con nombre propio en la Biblia, ¿sí? Porque crecía comúnmente en los alrededores de las riberas de las ciudades, la tomaron los hombres artesanos para comenzar a sacar varios productos. De la flor o de las semillas sacaban aceite, el aceite de linaza, ¿sí? Que sirve para muchos usos. Es antiinflamatorio, sirve para la digestión, sirve también para, como suavizante, sirve para cicatrizar, ¿sí? El aceite de linaza es muy bueno, se puede tomar, lo venden en tiendas naturistas, todavía lo recomiendan los médicos, ¿cierto? Para desintoxicar el organismo, cuando hay pues una pesada digestión se puede consumir, ¿sí? Tiene unos usos muy importantes, servía para aceite, pero la hoja o el tallo lo usaban para sacar hilo, y de ese hilo sacaban cuerdos, sacaban lazos, sacaban cordeles, pero también lo usaron posteriormente para tejidos. Sacaban un tejido extraordinario que llamaron el lino. Todavía venden lino, ¿cierto? Todavía existe el lino, que es una tela muy durable, ¿sí? Es una tela muy especial. La Biblia dice que de esa calidad de material o de tejido estaban vestidos estos ángeles. Entonces les quiero decir, el lino es la planta más antigua con nombre propio en la Biblia, de plantas herbáceas, no árbol frondoso o maderable. Y el lino es el tejido más antiguo que se conoce en la humanidad. Es decir, el primer tipo de telas que la Biblia registra es el lino. Y después va a registrar telas de algodón, telas de lana o tejidos de seda u otros, ¿sí? Pero el más antiguo es el lino. Entonces miren que aquí estamos ante un evento de historia con elementos antiguos. De los 3 elementos que mencionamos en la primera parte, ¿cuál fue el primero que Dios dio instrucciones para construir? El arca del testimonio, ¿cierto? De lo que están vestidos aquí estos hombres es de la tela más antigua, ¿sí? Y recuerden que en los versículos anteriores vimos también que habían elementos del Génesis. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Dios va a hacer justicia, pero esa justicia no solamente es elegante,
es decir, es una gala jurídica con todas las de la ley, sino que esa justicia se va a establecer desde lo más antiguo. Es decir, el punto de partida para dar sentencia viene desde los orígenes de la historia de la humanidad. No van a quedar impunes los primeros hombres o las primeras civilizaciones, sino que todos ellos recibirán de la misma dosis jurídica. Y los que ostentan esta justicia son 7 ángeles vestidos de lino limpio. Aquí hay una gran discusión, porque para muchos estos ángeles son seres angelicales, ¿sí? De los que representan en las películas con alas y blancos y ojos azules, o sea que nosotros lo calificamos. Pero aquí no está hablando de eso porque dice que están vestidos de lino fino. Solo hay una mención en la Biblia donde habla de ángeles vestidos de lino fino. El resto dice que eran ángeles con vestiduras resplandecientes. No dice que eran ángeles con lino fino, porque el lino es una construcción manual, artesanal, ¿sí? Que tejedores o artesanos construyen. Es decir, no es un elemento del cielo. Los ángeles no pudieran estar vestidos de lino porque el lino se descubrió fue acá en la tierra y lo tejieron, lo telaron. Entonces es muy importante porque acá está hablando de 7 ángeles vestidos con lino fino y con cinturones, ¿sí? O con cintos de oro. Entonces, ¿qué tipo de mensajeros son estos? Si no son ángeles en el sentido de seres angelicales, recuerden que la mejor traducción para la palabra ángel en la Biblia es mensajero. El uso etimológico más común para la palabra ángel es mensajero. En algunos casos son mensajeros angelicales o celestiales, de una corte celestial. Pero en otros casos ángel significa un enviado, o un pregonero, o un predicador, ¿sí? La Biblia dice que algunos hospedaron ángeles, ¿sí? Y a algunos les gusta ir a los ángeles. Entonces, aquí está diciendo que eran unos ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente, que van a dirigir esta sesión judicial, o que son como parte de la corte o de la antesala a este juicio. Entonces, ¿quiénes son? Entonces les quiero decir lo siguiente, yo sé que ustedes lo recuerdan, lo saben porque son excelentes lectores de la Biblia. De lino fino, limpio y resplandeciente, era gran parte de la vestidura del sumo sacerdote. Gran parte del vestuario de los sacerdotes era de lino fino. El efod, ¿cierto? El turbante o la mitra también era de lino fino, y parte de la tiara era de lino fino. Es decir, toda la vestidura externa del sacerdote era de lino fino. ¿Y saben de qué más era de lino? Los calzoncillos del sacerdote. No podían ser de lana, ¿sí? En ese calor tan terrible. Eran de lino fino, es decir, representaba el vestuario o la calidad más fina, más durable, porque el lino es duradero y de la mejor calidad y resistencia. Entonces, ¿por qué los sacerdotes debían ser vestidos así? Porque ellos representaban la justicia de Dios, porque ellos debían ir impecablemente vestidos, y debían estar vestidos con la tela de mejor calidad que existía, y con la tela más durable y más elegante que existía, pues el lino. Entonces, cuando dice acá que iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, la pregunta que nos surge es, si no son mensajeros angelicales, entonces ¿qué representan? Estamos hablando del Arca de la Alianza, que entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, era el único que tenía derecho a entrar al Arca de la Alianza en el día de la expiación. Estamos hablando del libro de la ley, o los 10 mandamientos de la ley de Dios, que hablan de la voluntad y la base jurídica para dar sentencia. Y estamos hablando de unos seres, o un ser representado a la máxima potencia o al número perfecto, que es el 7, que habla de la plenitud de la justicia, vestido de lino limpio y resplandeciente. ¿Cómo se llama la obra? Es decir, ¿quién es el que va a dar esta sentencia? No se necesitan 7 para dar una sentencia, solo se requiere un juez. Un juez es el que da sentencia. Puede haber muchos testigos, puede haber muchos asistentes, puede haber defensores, acusadores,
pero solo se requiere un juez para dictar la sentencia. Y ese juez aquí está representado por 7 ángeles, es decir, la plenitud o la sentencia perfecta o última o la máxima sentencia que se pueda dar en el tribunal de Dios o de Cristo, representado por el mensajero que va vestido con lino limpio y resplandeciente y ceñido su pecho con cinto de oro. Recuerden que el sumo sacerdote común de la orden arónica no llevaba un cinto de oro, pero en este caso este juez o rey o este sacerdote sí lleva un cinto alrededor y lleva asegurados o ajustados su pecho alrededor con cinto de oro. Entonces miren lo interesante, aquí vuelve el texto y nos dirige a un evento jurídico. Y si estamos ante un tribunal, estamos ante la norma que es la base de la sentencia, ¿quién es el que puede estar de pie vestido de lino limpio? Pues un sacerdote. Era el único que tenía derecho a entrar al lugar santísimo. Y era el único que podía vestirse de lino fino y resplandeciente y entrar al templo. El único que entraba al templo o al lugar santísimo vestido de esa manera era el sumo sacerdote. Entonces estamos hablando de un sacerdote. Y si ustedes recuerdan un poco más adelante en el capítulo 19, cuando ya se ha dado entrada oficial a los creyentes al reino celestial, ustedes saben de qué material va a ser o de qué calidad va a ser el vestido de los creyentes. De lino limpio y resplandeciente. ¿Qué representa el lino limpio y resplandeciente en la Biblia? Las acciones justas de los santos, es decir, las obras puras y santas que Dios ha obrado en los creyentes, es decir, la santidad y la justicia con la cual Dios nos ha investido. Entonces miren lo interesante, queridos hermanos, estamos aquí ante un evento de justicia, donde está el trono, que es el arca de la alianza, donde está la ley de Dios, que es la norma eterna y perenne a través de la cual Dios dictamina, pero está el juez o el sacerdote frente a ese cofre o a esa mesa para dar la sentencia. Y cuando él comienza a dictar la sentencia, comienza a enviar los ángeles con las 7 copas. El versículo siguiente va a decir, y es uno de los seres vivientes, le entregó le comienza a entregar las 7 copas a los ángeles para que ellos las derramen en la tierra. Es decir, estamos apenas ante la entrada. Es decir, suena la música que está en el versículo 3 y 4, ¿cierto? Que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y entra el sacerdote o el sumo sacerdote que va a impartir justicia y se prepara todo el escenario porque comienza la sesión. ¿Sí? Estamos justo en ese momento. Ya la mesa está lista, está descubierta, que es el arca de la alianza. Ya se le quitó el velo y está lista para el momento. Ya fue abierto el cofre y fue puesta las tablas de la ley sobre el propiciatorio para que sean símbolo y señal de justicia y carta magna para impartir la ley. Y luego estamos ante el sumo sacerdote presto para impartir la ley. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? No es Aarón. ¿Sí? Ninguno de los sacerdotes antiguos. Nuestro único sumo sacerdote veraz, santo y selecto entre toda la historia se llama Jesucristo. No hay nadie más. No esperamos nadie más, no necesitamos nadie más. Cristo es sumo sacerdote perfecto, suficiente, eficaz. Y verlo allí en este escenario visionario de Juan, verlo en pie, vestido impecablemente, con tanta elegancia, con tanta finura, con tanta calidad, pues nos da esperanza a nosotros. ¿Por qué? Primero, porque hay justicia. Segundo, porque esa justicia que se va a impartir es justa. Ha habido testimonio histórico. ¿Cuál es el testimonio histórico que tenemos? El tabernáculo, el templo, el arca de la alianza, el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, el calvario, todo lo que tenemos nosotros es evidencia histórica de que sí tenemos noción de que Dios existe. ¿Por qué lo hemos rechazado? ¿Por rebeldes? ¿Por malos? ¿Por necios? ¿Sí? Pero todo ese testimonio se pone sobre la mesa.
Todas esas pruebas contundentes históricas se ponen sobre la mesa. Recuerden que en este tribunal no hay lugar a la apelación, no hay lugar a una segunda instancia, no hay lugar a ningún alegato. Aquí nadie va a decir, pido la palabra, tengo una moción de censura o de orden frente a esto y pido una instancia segunda. No hay ninguna opción. Este es un tribunal pleno y final. Nadie puede intervenir. Las pruebas ya están puestas sobre la mesa. Ya los testimonios y los hechos fueron analizados y pesan contra nosotros. Y lo único que va a salir es consecuencias, evidencias de consecuencia sobre los reos o sobre los necios y rebeldes que han pisoteado la verdad. Recuerden que en el capítulo 11 de Apocalipsis, la Biblia dice que se tomaron medidas. ¿Los creyentes dónde estaban? Dentro. ¿Y quiénes quedaron fuera? En el patio. Los necios, los que hollaron y pisotearon la verdad y se burlaron. Ahora viene para ellos todas las plagas. ¿Qué más es esperanzador para nosotros? Que Jesucristo va a dirigir esta sesión de juicio como nuestro gran sumo sacerdote. Eso es esperanzador para nosotros. ¿Por qué? Porque Él que conoce la historia de la redención, Él que estableció todos los medios y provisiones para la redención, y Él que cumple todas las disposiciones del pacto, Él mismo es el garante de esta sesión judicial, de tal manera que nosotros estamos a salvo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que se tengan de atrás los que han desobedecido y los que han obrado mal, porque para ellos no hay esperanza. Para ellos solo hay consecuencias punibles por toda su rebeldía y por su obstinación deliberada, pero para los creyentes no hay ninguna condenación. ¿Recuerdan qué aparecen los creyentes en el capítulo 15 haciendo antes de que se ponga en pie el juez o el sumo sacerdote? Cantando. No aparecen temblando ni aparecen comiéndose las uñas. ¿Sí? No están sudando, ni están atemorizados, ni pagando escondederos a peso. Los creyentes aparecen en pie cantando, diciendo, porque tú eres digno, ¿quién no te temerá? Oh Señor, pues solo tú eres justo y poderoso, y por tu voluntad existe todo. Los creyentes no están con miedo ante el tribunal de Cristo, porque para ellos no hay condenación. Eso es lo más esperanzador para nosotros. Y este capítulo que pone o que abre o destapa todas las consecuencias jurídicas contra los necios, que son 7 plagas, pues a nosotros no nos asusta. Es que nosotros sabemos que hay plagas y hay consecuencias para los incrédulos desde Génesis 2. Eso lo sabemos nosotros. Nosotros ya vivimos y consumimos de esas plagas cuando fuimos rebeldes a nuestro Dios. Pero una vez el Señor nos regeneró, ya sabemos que no hay nada por qué volver a mirar atrás. Que el que mira atrás no es apto para el reino de los cielos, y que ya nosotros, Dios nos sacó de ese muladar y que estamos a salvo. Por eso, mientras el juez se pone en pie y se abre la urna y se sacan los libros de la ley para hacer consecuencias de condenación contra los incrédulos, los creyentes se ponen de pie y cantan. Y no cantan el cántico del terror o del pavor, cantan el cántico de la victoria. Eso es supremamente maravilloso. Y ustedes y yo hoy podemos estar en pie frente a una sociedad pecaminosa y de nuestro propio corazón. Podemos estar en pie no por nuestra obra, sino por la justicia de Cristo. Porque un día también ante nuestros ojos y ante nuestra conciencia fue expuesta esta verdad. Tenemos 2 realidades en la ley de Dios: la ley para vivir o la ley para morir. Y Dios dice, ¿cierto? Escoge tú. Escoge la ley para que vivas o escoge la ley para que mueras. Si obedecen, hay bendiciones, y si desobedecen, hay consecuencias. Y la Biblia dice, estas maldiciones te alcanzarán. Y no solo te alcanzarán a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. Y son maldiciones terribles. Y habla de aborto, habla de maldad, de muerte, de pérdidas, habla de homicidios, habla de tragedias, de tortura. Dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, al menos que pongas por obra los mandamientos que yo te pongo hoy y te prescribo y los pongo delante de ti. Tenemos la misma opción. Ya nosotros sabemos que aunque no podemos elegir, Cristo eligió para que nosotros vivamos para Él. Y Él nos puso en el sendero de la vida.
y abrió nuestros ojos para que entendamos que no hay ningún sentido en ir por el camino ancho, porque el camino ancho sí nos da placeres y nos da lujos temporales, pero trae consigo las 7 plagas, es decir, todos los efectos devastadores y consecuencias eternas, que es mucho mejor caminar por la senda angosta, que trae presiones y trae persecuciones y muchas veces martirio, pero que aún así vale la pena porque ese sendero nos libra de la condenación eterna. Hermanos queridos, después de esto miré y el trono está preparado para el juicio final. Después de esto miré y el juez justo de toda la tierra está listo para impartir sentencia final sobre todos los incrédulos. ¿Qué vamos a hacer como creyentes? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos? Como creyentes, seguir adorando a nuestro Dios. No tenemos otra opción. Seguir viviendo para Él y pregonando y predicando el Evangelio. ¿Qué otra opción tenemos? Esperar en la justicia plena de nuestro Dios. No tomen venganza. No se vengan ustedes por sus propios medios. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y aquí estamos ante evidencias de pago justo de parte de Dios. Lo único que tenemos que hacer es predicar, vivir, testificar y gozarnos de nuestro Dios, porque ya Él nos libró de la condenación. Esta es una gala justa, una gala que nos muestra al justo juez de todos los tiempos, listo para impartir justicia. Y nos muestra que este mobiliario del templo, aunque fue destruido por Nabucodonosor, según parece, en la historia de la redención permanece. No permanece el cofre literal, pero permanece la historia y la evidencia testimonial de que a través de la obra de Cristo y del Arca de la Alianza somos absueltos. Arca de la Alianza para los creyentes, arca de testimonio contra los incrédulos. Para nosotros, cofre de pacto y de alianza, gracia benéfica. Para el incrédulo, testimonio contra él, que atestigua de que ellos no honraron ninguna de esas verdades del pacto, ni al dador del pacto, y por eso vienen para ellos, como dice la Biblia, toda la fuerza de Dios, la ira, el furor sobre los malos. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra y por recordarnos una vez más que para tus hijos no hay condenación. Y la base de la no condenación para nosotros no son nuestras buenas obras, ni nuestras buenas acciones, ni nuestras elecciones. La base para la no condenación es la justicia perfecta tuya. Es tu palabra eterna, el pacto eterno de redención que tú estableciste en ti mismo y para ti mismo. Y aún si nosotros obramos terriblemente mal como lo hacemos, ya no hay condenación. Aún cuando obramos en contra tuya, tú nos traes al camino, nos limpias, nos traes consecuencias temporales, pero no consecuencias eternas, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te damos gracias por recordarnos que tu palabra permanece. Aunque el maná sea parte del cofre, aunque la vara de Aarón se pierda en el camino, tu palabra permanece para siempre. Tu palabra sigue siendo y seguirá siendo por los siglos de los siglos la norma. Nadie la podrá invalidar. Aunque haya jueces que la tuerzan, aunque haya gobiernos y parlamentos que la alteren, tu palabra seguirá siendo la base de la justicia. Y tu palabra seguirá siendo la norma. Para nosotros, y no solo para nosotros, sino contra los incrédulos. Hoy en día muchos sistemas de gobierno y parlamentos pueden alterar las normas y ellos se sienten orgullosos de poder alterarlas y de poder oficializarlas, pero nosotros sabemos que aunque ellos las alteren, tu palabra sigue intacta y un día no muy lejano vendrá sobre ellos y sobre las naciones que abracen estas normas consecuencias terribles de juicio, porque tú que eres el juez único, justo y resplandeciente, dará la sentencia que pesa sobre ellos. Gracias porque la sentencia para los creyentes es absolutoria, mientras que para otros es condenatoria, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Pero gracias porque nos diste fe. Nosotros no estamos aquí por más inteligentes, no estamos aquí por mejores, porque somos peores. Estamos aquí porque tú tuviste misericordia de nosotros.
porque nos alumbraste los ojos del entendimiento y nos diste fe, estando nosotros en la misma condenación, estando nosotros en la misma perversión, tuviste misericordia y nos alcanzaste. Más fuerte fuiste tú que nosotros, que nos has alcanzado y nos has sostenido. Ayúdanos a entender el Evangelio, a vivir el Evangelio y a predicar el Evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.